Iván el imbécil es un cuento muy interesante, entre otras cosas, porque es un sarcasmo en sí mismo. Vaya, no es que esté escrito de manera sarcástica, sino que su argumento central es un sarcasmo. Otra de las razones por las que lo considero muy interesante es porque Tolstói usa la inocencia de su personaje central para incluir el humor en diferentes pasajes del cuento. De hecho, hacia el final hay un chiste muy bueno, literariamente hablando, y eso que lo leí en español y quizá no es la mejor de sus traducciones. Muy probablemente en el ruso original debe ser mucho más jocoso. El objetivo de este contenido es invitar a su lectura, para quienes aún no lo hayan hecho, e intercambiar opiniones con quienes lo conozcan y lo hayan disfrutado tanto como su servilleta. Como dije, es un cuento muy interesante porque además de lo anterior, y aunque fue escrito en 1885, tiene elementos de actualidad fascinantes, hasta el punto en que en estos tiempos de coronavirus, es decir, en este momento de crisis sanitaria y también económica mundiales, viene totalmente a colación. Su vigencia es absoluta. Antes de empezar, me disculpo por los spoilers, que trataré de darlos menos y me centraré en los que me parecen estrictamente necesarios para promover su entendimiento y lectura, naturalmente. El nombre del cuento es muy sugestivo ya de entrada, Iván el imbécil. Y como su nombre lo dice, el cuento es una historia que se mueve en torno a Iván, quien es considerado un imbécil por sus dos hermanos y por el diablo. Y es considerado un imbécil porque es un ser muy desprendido, al que solo le interesa trabajar duramente la tierra y los bienes materiales no le interesan en lo más mínimo. Pero la historia no se reduce a Iván. En realidad, Iván es tan solo un indicador, es tan solo uno más en un pueblo de puros imbéciles que comparten los mismos intereses, excepto por dos de los hermanos de Iván que pronto dejarán el pueblo en busca de sus sueños. Sus hermanos son Semán el guerrero y Taraz el barrigudo. Semán es, además de una hermana muda, Semán es un ambicioso hombre de poder y la conquista militar, en tanto que Taraz es un hombre codicioso de riquezas y el mercadeo, o las transacciones, o los negocios. Muy pronto la historia nos dirá que Semán y Taraz están hartos de su vida y que irán en búsqueda de sus objetivos a otros lugares, pero para esto necesitarán capitalizarse y para ello pedirán a su padre que les conceda 1/3 de sus bienes, a lo que el padre se negará en primera instancia y después dejará la decisión a Iván, debido a que Iván y su hermana la muda son quienes mantienen el hogar con su trabajo. Sin mayor complicación y discusión, Iván decidirá concederle su petición a ambos hermanos y los va a capitalizar. Debido a que esto no generó la guerra familiar como sería de esperar en cualquiera otra familia de aquel tiempo o de este, el diablo se molesta porque él desea que llegue la discordia y la ruptura de la familia. Entonces decide enviar a 3 diablillos para provocar el fracaso de los 3 hermanos para que regresen al hogar por más bienes y esta vez se saquen los ojos. Con Semán y Taraz la tarea fue relativamente sencilla. Lo que hicieron los diablillos fue exagerar su ambición y codicia y después sabotear sus planes hasta el punto de tronarlos y que regresaran a casa a ser mantenidos otra vez por Iván, pues al final del día Iván es un imbécil que volverá a mantener a sus hermanos y ahora a ellos con sus esposas. El problema fue para el tercer diablito, porque a pesar de haber enfermado a Iván del estómago para que dejara de trabajar y con esto dejara de producir los alimentos y demás insumos de la casa, su terquedad y su dedicación al trabajo lo llevarán a encontrar al diablito y cuando lo piensa matar, el diablito negocia su vida a cambio de algún favor. Iván lo que pidió fue un remedio para su enfermedad estomacal. El diablo le enseñó algo de medicina tradicional al entregarle una raíz de 3 puntas que se encontraba en la tierra y que curaba cualquier mal. Acto seguido, el diablito se escurriría entre la tierra. Los otros 2 diablitos, los que arruinaron a Semán y a Taraz, llegarían a apoyar al diablito adjudicado a Iván. Pronto pasaría lo mismo. El segundo diablito negoció su vida a cambio de un conjuro para convertir el centeno en soldados.
El tercer diablito corrió con la misma suerte y al negociar su vida, lo que le dio a Iván fue un conjuro que le permitirá a Iván convertir las hojas de encina en oro. Pero Iván es tan imbécil que los soldados los quería para que le cantaran, para que fueran una especie de coro, y las monedas de oro las quería para regalarlas y que fueran los niños los que las utilizaran en sus juegos y las mujeres como adornos, como bisutería, pues. Conté esta parte para dar un poco más de contexto y que se vaya entendiendo el sarcasmo del contenido. Lo que debe quedar claro hasta aquí es que Iván pudo derrotar a los tres primeros diablitos por su forma de vivir, es decir, por su vida austera y entregada a la reproducción autosuficiente, porque todo lo que él necesitaba y la gente del pueblo se los proveía su trabajo duro en la tierra. Poco a poco, Tolstói nos irá mostrando cómo la vida, que es mediada por las relaciones de explotación del hombre por el hombre, es una vida que condiciona al ser humano a ser esclavo de su codicia y sin seguridad de nada, pues de la noche a la mañana una persona puede perder todos sus bienes y como todo se compra y todo se vende, pues sin dinero no se puede subsistir, a menos que se trate de un imbécil mediocre que viva plenamente de lo que la tierra le provea a cambio de los callos en sus manos. Más tarde, en el cuento aparecerá el Diablo Mayor para cumplir su objetivo con el mismo método que los anteriores diablitos. Para esto, Iván, por lo imbécil que es, le da soldados a Semán y carretas de monedas de oro a Taras para que reiniciaran con sus sueños. Llega un punto en que los tres hermanos se convierten en zares y hombres poderosos. Pero Iván, el imbécil, renuncia inmediatamente a la vida suntuosa y regresa a labrar la tierra, mientras que el diablo destruye nuevamente a sus hermanos, otra vez exacerbando su ambición y su codicia. De tal modo que regresarán con Iván e Iván los volverá a recibir. Nuevamente Iván se convierte en el objetivo, y el diablo se hace pasar por un personaje que ayudaría al pueblo a progresar. Y les decía que los habría de enseñar a trabajar con la cabeza, es decir, a usar la inteligencia para crear riqueza sin trabajar o a expensas de otros. Pero en el pueblo los imbéciles creían que el diablo les enseñaría a hacer lo que ellos hacían con las manos, pero con la cabeza, lo que les mantenía intensamente intrigados. Para no extenderme más, el diablo terminará por fracasar en su misión debido a la imbecilidad de Iván y su pueblo, ya que no necesitaban del dinero ni de la explotación para vivir, sino que dependían de su propia fuerza de trabajo y compartían sus insumos con todos los que lo necesitaran. Solo tenían una regla, y esta regla decía que quienes tuvieran callos en las manos podían pasar a la mesa, comer y beber lo que quisieran, mientras que los que no tenían callos se tendrían que conformar con las obras en un segundo turno. Como dije al principio, el cuento me parece de una vigencia absoluta, y más en este momento en que el mundo cruza por la crisis global del coronavirus y que justo ahora nos tiene contra las cuerdas porque la economía mundial se ha reducido a las necesidades básicas o a las de la supervivencia. Y como casi ninguno de nosotros tenemos una vida autosuficiente, esto se traduce en angustia, ansiedad y compras de pánico, en el mejor de los casos, lo cual sería distinto si no dependiéramos de la compra y venta de toda clase de bienes y servicios. Como se puede ir viendo, Tolstói nos retrata la fragilidad del capitalismo y su límite en la vida autosuficiente. Es una crítica brutal al sistema, a la explotación del hombre por el hombre y la vida sostenida por los alfileres del mercado y su mano invisible. Al final nos deja ver la vacuna contra el mundo organizado a través del capitalismo, y esta vacuna es la autosuficiencia y el trabajo duro con las manos. Ya para terminar, esta historia nos irá guiando por diversas reflexiones, y una de ellas es sin duda la importancia del trabajo físico, pero en este contexto parecería que el trabajo intelectual es ocioso, malvado, sobrante y de menor valor. Pero ver las cosas así sería una reducción, pues la intelectualidad, que Tolstói critica, es la inteligencia que se usa para vivir sin trabajar y a expensas de la explotación de otras manos. Pero este cuento es la prueba de que existe otro tipo de intelectualidad
y que es tan valiosa como el trabajo duro en la tierra, pues un intelectual de la calidad de Tolstói nos permite ver los límites del capitalismo a partir de abstraer una historia que expone estos límites de manera genial y sarcástica, a partir de llamar imbéciles a personas que son lo suficientemente inteligentes como para vivir de lo que la tierra les puede asegurar. Hoy que el sistema mundial está amenazado, una historia como esta nos obliga necesariamente a pensar si debemos seguir viviendo como hasta ahora lo hemos hecho. De esta manera que nos puede colocar en condición de mayor pobreza a nivel mundial al terminar la crisis. Y cuando hablamos de pobreza no hablamos de vida austera, hablamos de la imposibilidad de llegar a comer porque no tenemos cómo extraer de la tierra nuestros alimentos e incluso, como le llegaba a suceder a Taras, el barrigudo, podemos estar en condición de riqueza y no poder comprar nada y estar condenados a morir de hambre porque no hay productos que comprar. En fin, para este periodo de cuarentena, pero también después y siempre, recomiendo este cuento porque se lee muy fluido y, como lo dije al principio, el humor lo hace más sencillo. Finalmente, la reflexión obligada es la forma en la que usualmente llamamos imbéciles y mediocres a las personas que buscan una vida austera y directamente relacionada con su espiritualidad. Y la tierra siempre nos obliga a relacionarnos con ella de manera espiritual, pero hay otros tantos oficios, disciplinas o artes que nos obligan también a relacionarnos con ellos de manera espiritual y no se reducen a la inteligencia financiera. Y me viene a la cabeza este posteo que le ha dado muchas vueltas a las redes y en el que se dice más o menos algo así como: ¿quién lo diría que en este periodo complicado cosas como las artes y el deporte están siendo de primera necesidad para mantener el equilibrio? Y suena bien, pero también es necesario dejar de ser tan violentos y extremistas, porque del mismo modo en que este posteo reivindica las artes y el deporte, hay otros posteos que reducen todo el valor a la ciencia médica. Y la verdad es que sí son los grandes héroes del momento, pero la vida del ser humano es compleja y la intelectualidad no sale sobrando. Es igualmente importante, solo que nos hemos vuelto tan simples que solo vemos lo que nos interesa ver y hacemos como que no existe lo demás. En fin, y en palabras de Tolstói, después de la crisis nos tendremos que volver un poco más imbéciles y dejar de ser tan listos para mejorar un poco más nuestro futuro colectivo o como humanidad. No dejes de leer este cuento que, además de maravilloso, está muy bueno y además es uno de los clásicos, de los grandes clásicos de la literatura universal. Vaya, uno no se puede dar el lujo de pasar por esta vida sin conocer mínimamente a Iván el imbécil. Quizás sea muy conspiranoico, pero cada que leo a Tolstói siempre tengo la impresión de que en sus historias trata en un segundo plano algunos temas que eran demasiado adelantados para su generación. Es como si en Caballos de Troya te introdujera cosas que no puedes percibir de manera tan directa. La cuestión es que este autor jamás coloca una escopeta si no la piensa disparar. Y en este caso, el personaje de la hermana muda me parece muy enigmático porque es un personaje que no cumple ninguna función sustancial en la historia. Vaya, podría no haberla integrado en la historia y nadie habría notado su ausencia. Pero por esa razón me parece que este podría ser uno de los primeros cuentos que tratan las diferencias de género, porque se trata de un personaje que está presente, pero no toma ninguna decisión, no se le toma en cuenta para nada y además es muda. Vaya simbolismo que el autor usa para denunciar algo que muchas personas de nuestra generación no alcanzamos a ver y mucho menos la sociedad en la que vivió Tolstói. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino. Y los éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.